Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a otra lección de JavaScript. Mi nombre es Marcos Castelli y hoy vamos a ver los prototipos. En los últimos videos hemos visto entonces las clases, hemos visto la herencia, hemos visto qué es lo que es un constructor, cómo podemos agregar atributos a una clase, métodos especiales como los getters y los setters. Y con eso que hemos visto podemos entender más fácil lo que voy a explicar en esta lección. Si se fijan aquí, tengo una cadena declarada como un literal, pero también tengo una cadena declarada invocando a new string, o sea, haciendo uso del objeto, ¿sí? O la clase string para crear una nueva instancia. Recuerden que cuando empezaba en mayúscula estaba haciendo referencia a una clase. Y cuando ponemos new string, en este caso estamos creando una nueva instancia o un nuevo objeto basado en la clase string. Como sea, ya sea que lo hagamos en forma literal o lo hagamos de esta forma, cualquiera de las dos formas estamos creando un objeto que va a contener una cadena. Pero en realidad estamos haciendo más que eso. Y ahora se los voy a mostrar acá. Fíjense que lo mismo tengo hecho con número y con new number, con un booleano false y new boolean, con un array y nuevo array o new array, con un objeto y new object. En todos los casos estamos creando entonces un nuevo objeto. Y estos objetos que nosotros creamos, ¿qué es lo que tienen en común? Lo que tienen en común es que cuando yo creo, por ejemplo, un objeto string y yo despliego este objeto string ya de por sí viene con una propiedad, tiene una propiedad, length. Esta propiedad es parte, ¿sí? Es parte de esa clase, ¿sí? Que yo estoy usando, esta clase string que yo estoy usando tiene entonces una propiedad que se llama length, que me permite ver a lo largo de la cadena. Pero a su vez acá dice prototype y dice string. ¿Qué es esto de prototype string? Bueno, a algún programador se le ocurrió que las cadenas, todas las cadenas, las cree en forma literal o las cree apoyándome en la clase newString, deberían contar con métodos y propiedades para trabajar con esas cadenas. Como todas las cadenas que yo cree dentro de JavaScript deben contar con esos métodos y esas propiedades, entonces existe, ¿sí?, algo que yo estoy heredando, un prototipo del tipo string que yo estoy heredando que contiene, ¿sí?, dentro todas las funciones, métodos y propiedades que yo puedo usar, ¿sí?, para trabajar con las cadenas. Fíjense que está tu lowercase, está tu uppercase, trim, ¿sí? Están todos los métodos que yo puedo usar, slice, ¿sí?, split, con los string. Y si se fijan abajo de esto a su vez desciende de la clase object. La clase object es, digamos, la raíz. Es la clase cósmica, le dicen, la clase de la cual descienden todos los objetos. O sea, object es como la clase que nosotros vimos antes, ¿se acuerdan? Persona, que persona descendía de empleado y empleado después venía ejecutivo. Miren, se los voy a mostrar. ¿Recuerdan esto? La clase persona, ¿sí? Después venía entonces empleado, ¿sí?, con sus métodos, empleado que desciende de persona y a su vez ejecutivo que desciende de empleado. Y yo tengo acá abajo de todo un console log ejecutivo, ¿sí? Ejecutivo 01. Entonces ejecutivo 01 era Romina, Mangel, toda esta historia. Si yo despliego esto, vamos a ver que ejecutivo 01 desciende del prototype empleado, o sea, hereda de empleado. A su vez, si despliego esto, empleado viene de persona. Y si despliego esto, ¿de quién creen ustedes que va a descender persona? Fíjense. La clase que contiene a todas las clases, ¿cómo se llama? Object. ¿Sí? Entonces, por más que yo no lo vea, ¿sí?, Object es la clase padre, ¿sí? Después viene persona, después viene empleado y después viene ejecutivo. Entonces, podríamos decir que los métodos que tiene Object también los hereda la clase ejecutivo. Y es correcto.
La clase ejecutivo es la más específica porque es la que hereda absolutamente todo. Hereda todo lo de object, hereda todo lo de persona, hereda todo lo de empleado y a su vez todo lo que sea propio de ejecutivo. Si nos fijamos number, vamos a ver algo muy similar. Number tiene un prototype llamado number y aquí dentro tenemos entonces las funciones que trae number y aparte number bajo él tiene el prototype object y tenemos todos los métodos, ¿sí?, que tiene la clase object. ¿Ok? Bien, si nos fijamos con boolean, lo mismo. Tenemos el prototype de boolean y adentro tenemos lo que podemos usar entonces las funciones que nos hereda boolean y después tenemos las funciones que nos hereda object. Y así lo mismo con un array, que fíjense que tenemos la propiedad len, pero bajo la propiedad len tenemos entonces prototype de array y si lo desplegamos tenemos todos los métodos, ¿sí?, y que podemos usar para trabajar con los array. Y lo mismo nos pasaría entonces con object. Y siempre vamos a ver que lo último, digamos, el último lugar donde podemos acceder o el último objeto que podemos acceder es la clase object, que es digamos, de la cual nacen todos nuestros objetos. Si yo vengo ahora y digo aquí abajo que a la clase string.prototype le agrego un método, por ejemplo le pongo un método que se llama saluda y lo hago igual a una función, en este caso una función flecha, y le digo console log hola amigos, lo que yo estoy haciendo es agregarle a la clase prototype, ¿sí?, el método saluda. Si yo vengo ahora y hago un console log aquí abajo de cadena 2, vamos a ver que este cadena 2 aquí, dentro del prototype, tiene el método que yo acabo de agregarle. Adentro del prototype tiene el método que yo acabo de agregarle que se llama saluda. O sea, yo estoy incorporando adentro de la clase, ¿sí?, string, estoy incorporando un método que se llama saluda. Eso quiere decir que una vez que yo hice esto y se lo incorporé al prototype, este prototype, esta clase, existe en un único lugar, o sea, existe una referencia, un puntero en un único lugar de la computadora. Quiere decir que todos los strings que yo cree ahora, cualquier string que yo cree ahora, si yo vengo aquí abajo y ahora digo que let cadena 5 es igual a Felipe, esto es una cadena. Y si yo digo ahora que cadena 5 punto saluda, ¿sí?, lo que va a hacer es imprimir hola amigos, porque al yo agregarle al prototype, ¿sí?, al agregarle al prototype de todos los strings saluda, quiere decir que todos los strings van a poder acceder al método, ¿sí?, saluda. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Cuando yo creo un string, cualquier string que yo creo, cualquier string de estos tiene, por ejemplo, acceso a, por ejemplo, el método includes. Cualquier string que yo cree, de la forma que lo cree, cualquiera tiene acceso al método include. ¿Por qué? Porque estoy accediendo al prototype, ¿sí?, al prototype del string. Quiere decir que si yo en la clase prototype del string creo un método, cualquier string que yo cree va a tener acceso a ese método. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Esto mismo aplica para los objetos, los arrays, los booleanos y los números o cualquier prototype existente dentro de JavaScript. Digo, esto no es algo que esté recomendado, se los estoy mostrando para que entiendan de que en alguna parte del código existe un objeto llamado string que lo heredan todos los strings que yo creo, ¿sí?,
dentro de JavaScript. Cada vez que yo creo un string, ya sea que yo use la forma literal o que yo use la forma apoyándome en el constructor, al haber creado una instancia, ¿sí? Por solo el hecho de haberla creado, ya estoy heredando de Prototype, y al heredar de Prototype tengo todos los métodos y propiedades que algún programador creó para trabajar con los strings. Cada vez que yo creo un número, estoy heredando todos los métodos y propiedades de Prototype creados para trabajar con números. Cada vez que yo creo un array, estoy heredando todos los métodos y propiedades de Prototype para el array. ¿Sí? Si recuerdan, acá abajo el array, tenemos Prototype Array y tenemos todos every, fill, filter, find, find index, find last, ¿sí? Todos los métodos y propiedades para poder trabajar entonces con, por ejemplo, el array. Incluso, a pesar de que no es algo recomendado, nosotros podríamos sobreescribir un método. Supónganse que sobreescribimos, no sé, el método push o pop, ¿sí? Vamos a poner uno de estos para probar. Entonces, supónganse que yo agarro y creo este objeto, new array, acá, y que le paso que tiene 1,2,3. ¿Sí? Entonces acá tenemos que este objeto tiene 1,2,3. Y yo estoy haciendo console array, ¿sí? 2 la estoy mostrando. Supónganse que digo que entonces array 2. Vamos a poner pop. ¿Sí? Vamos a eliminar un objeto. ¿Sí? Y ahora vamos a mostrar aquí abajo, entonces, que ahora tiene nada más que 1 y 2. O sea, acá pop está funcionando, ¿sí? Ahora, supónganse que yo acá ahora vengo y digo que entonces array en mayúscula, ¿sí? La clase array, .prototype, .pop es igual a una función flecha que diga console log, no elimino nada. Así que si yo ahora vengo a array2.pop aquí abajo, ¿sí? No me dio error, no pasó nada, pero acá dice no elimino nada, ¿sí? No elimino nada. Así que si yo voy a hacer ahora un console log aquí abajo, yo debería tener el 1 nada más. Y si se fijan, sigo teniendo 1 y 2. Yo acabo de sobreescribir el método pop, ¿sí? Y no funciona más. El método pop ya no funciona, ¿sí? Por lo menos en esta sesión, en este documento, ya el método pop no funciona. Y no funciona no solamente para la array 2, no funciona para nadie. Si yo acá pongo un const, sigo teniendo 4, 5, 6. Lo que tengo acá es no elimino nada. En esta línea, la máquina dice no elimino nada. ¿Sí? El pop ya no funciona. Espero que haya quedado entendido. Los veo la próxima semana con un nuevo video. Chau, chau.